Hola, buenos días. Mi nombre es Reina del Rosario Huerta Ferreira y les damos la bienvenida al conversatorio. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos nos sentimos con gusto de recibirles nuevamente en nuestros miércoles de conversatorio con el título de hoy, Los retos de Veracruz en materia de derechos humanos de pueblos originarios y afrodescendientes en el contexto actual, realizado en el marco del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Reciben un cordial saludo por parte del director general, el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán. Agradecemos su asistencia a través de Facebook Live. Les pedimos nos envíen sus preguntas a través de Messenger o en los comentarios de la transmisión. Antes de comenzar, es importante mencionar que el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que en cada 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, toda vez que en el mundo existen más de 5,000 grupos distintos de indígenas ubicados en 90 países y que aproximadamente hablan unas 7,000 lenguas. Esta celebración sirve para generar mecanismos e instrumentos de protección para los pueblos indígenas, pero también para resaltar la diversidad cultural que se ve reflejada en las distintas comunidades nativas del mundo. En la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se establecen los derechos individuales y colectivos de la población indígena, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación, además de subrayar el derecho de los pueblos originarios a mantener y reforzar sus instituciones culturales y tradicionales y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Conocer a México demanda conocer a sus pueblos originarios, entender su realidad y costumbres, apreciar su cultura y tradiciones. De acuerdo con la encuesta Intercestal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, tienen una población indígena de 12 millones, cantidad que significa el 10.1% de la población total del país. De ellas, 4.623.197 no hablan la lengua, pero viven y guardan relación de parentesco con el jefe, el cónyuge o algún ancestro que habla la lengua indígena. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más corresponden al estado de Oaxaca, que tiene un 32.2%, el estado de Yucatán con 28.9%, Chiapas 27.9%, Quintana Roo 16.6% y Guerrero con el 15.3%. Es de destacar que Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz se encuentran por arriba del nivel nacional, 6.5%. En México existe una gran diversidad de lenguas indígenas, actualmente son 68 lenguas, con 364 variantes en todo el país. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una reafirmación de la diversidad, de la acción institucional y de la fuerza del Estado para proteger sus derechos. Es difícil saber con exactitud el número de personas pertenecientes a pueblos originarios mexicanos que migran hacia Estados Unidos. Sin embargo, se estima que representan alrededor del 5% del flujo anual que se dirige hacia ese país. Aunque a menudo son poco visibles, las personas pertenecientes a un grupo originario son protagonistas importantes de la movilidad internacional. Los pueblos originarios son la base de la cultura nacional. Sus sistemas de organización y de cooperación son aportaciones a la ciencia con sus conocimientos tradicionales y la protección y conservación de los recursos naturales. Han contribuido al desarrollo del país. Por tanto, los órdenes de gobierno debemos promover políticas públicas que fomenten el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. Dicho lo anterior, le recordamos que este espacio virtual busca generar un diálogo con especialistas favoreciendo la reflexión. En esta ocasión, buscaremos profundizar en cuanto a la trata de personas, para lo cual hemos convocado a 3 personas que conocen muy bien el tema. A continuación, les voy a presentar a quienes invitamos y les comparto brevemente su síntesis curricular. En un primer momento, me permito presentar a la señora Natalia Espinosa Trujillo, coordinadora del área contra la trata de personas de ONU-DESE. Natalia Espinosa es experta en gestión y políticas públicas, maestra en administración y políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en temas vinculados al sistema penitenciario, prevención del delito, comunicación social, políticas públicas, trata de personas,
docencia e investigación. Ha apoyado en la gestión y administración de más de 50 proyectos con instituciones del sector privado, pública, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y organismos internacionales, entre los que se encuentra el DID, PNUD, Banco Mundial, gobiernos estatales, Coparmex, Centro Mario Molina, Acción contra la Pobreza, Fundación FLOR, CONAMER, CONACYT, INEGI, Citibanamex, Scotiabank, Ibero, CIMAT, entre otros. En los últimos años ha colaborado en la oficina de ONU-DC en los procesos de gestión y planeación estratégica de los proyectos, estándares avanzados de las Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano, fortaleciendo el programa de labores de utilidad pública del sistema penitenciario de la Ciudad de México y actualmente funge como coordinadora del área contra la trata de personas. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De igual forma, me permito presentar a la licenciada María Luisa Sánchez Santos, de la Dirección General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, quien es una mujer indígena de la comunidad Arroyo Grande número 2, del municipio de Papantla. Sus padres son indígenas. Es licenciada en Educación en el medio indígena, hablante de la lengua tutunacu. Ha tenido cargos públicos como directora de Asuntos Indígenas en el municipio de Papantla, consejera nacional de los pueblos indígenas de la región de costa del Totonacapan, y actualmente es directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas del Estado de Veracruz, por sus siglas IVAIS. De igual forma, le damos una cordial bienvenida. En un momento les voy a presentar también al licenciado Pedro Peñalosa Pérez, quien es originario de Coajinicuilapa, Guerrero. Es licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Guerrero y durante más de 30 años fue catedrático de las asignaturas de Biología y de las Ciencias Naturales en Juchitán y en su ciudad de origen. Su labor como activista ha consistido en promover el respeto y conocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en México por más de 20 años. Actualmente Sergio Peñalosa es el activista afromexicano más longevo en la lucha por el reconocimiento de la constitucional de los pueblos negros en México. En 1997 cofundó México Negro AC, organización afrodescendiente más antigua del país y de la que actualmente es integrante. Ha sido ponente en diversos foros sobre afrodescendencia a nivel nacional en otros países, entre ellos Jamaica, Brasil, Estados Unidos, entre otros. En 2017 participó en la construcción de una propuesta de reforma constitucional en la Ciudad de México con el objetivo de reconocer a las personas afrodescendientes de forma territorial sin limitar el reconocimiento oficial a la visibilidad jurídica. Desde el 2021 es el primer diputado federal afromexicano por acción afirmativa, continuando con la lucha por los derechos de las y los afrodescendientes de nuestra nación. De igual manera, le damos una cordial bienvenida y continuando con esta presentación, sigue por último, pero no menos importante, la licenciada Magdalena Hernández Hernández, delegada estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que si pudiese en este momento compartirnos brevemente una parte de su semblanza, se lo agradecería. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Magdalena Hernández Hernández, actualmente titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Veracruz. Soy indígena náhuatl, originaria del municipio de Chicontepec. Hablo la lengua náhuatl de la Huasteca veracruzana y me he desempeñado en cargos como subdirectora de desarrollo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, como titular de la Unidad de Género de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, como secretaria técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que también desempeñé cargos como visitadora auxiliar y visitadora adjunta. En el año 2008 fungí como titular de la sección de traductores e intérpretes, también de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y en el estado de Veracruz tuve la oportunidad de ser la primer defensora pública en materia de asuntos indígenas del Instituto Veracruzano de Defensoría Pública. Gracias. Muchas gracias. De igual forma le agradecemos su participación.
A continuación les voy a explicar brevemente a las personas que nos escuchan cómo va a ser la dinámica. Vamos a contar con 3 rondas de preguntas. Cada ponente va a tener un tiempo determinado para responderlas y posteriormente podremos continuar con las preguntas del público, así como una breve ronda de conclusiones por parte de cada ponente. Les invitamos a que nos dejen sus preguntas por medio de los mensajes en la página de Facebook o en los comentarios a través de la transmisión. Nuevamente les damos la bienvenida y agradecemos contar con su presencia el día de hoy. Voy a dar inicio a la primera ronda de preguntas. En esta primera ronda, la primera pregunta se la estaría haciendo a la licenciada Magdalena Hernández, delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la representación de Veracruz. Muy bien. De acuerdo a su experiencia en defensa de los pueblos originarios, ¿podría comentarnos por qué es importante conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Claro, conmemorarla en una fecha específica, pero realizar las actividades necesarias desde lo social. Cada una de las trincheras en donde nos encontremos, ello nos permite visibilizar las aportaciones que hacemos los pueblos originarios en el desarrollo, en la cultura, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, pero sobre todo permite visibilizar que estamos aquí, que somos esa parte integrante de la federación, así como lo establece el artículo 2 constitucional, que somos la parte esencial de la composición de la nación, la composición pluriétnica y pluricultural, en donde está sustentada nuestro país, como lo refiere acertadamente el mismo artículo 2 constitucional, y por supuesto para hacer visibles y hacer patentes esas exigencias que traemos los pueblos originarios, para que nosotros mismos podamos generar desarrollo con base en los consensos internos en nuestras asambleas comunitarias. Gracias. Muchas gracias. Y justamente como comenta la licenciada, con base en el artículo 2 de nuestra Constitución, tenemos pues un cierto marco de derechos dirigidos hacia los pueblos originarios, pero también cabe recalcar que tenemos el artículo 1 constitucional, que es un artículo que nos habla acerca de los derechos humanos, acerca del reconocimiento de derechos humanos para todas las personas sin distinción alguna, y que justamente nos da un piso mínimo de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de los pueblos originarios, debe haber y debe de existir mayor reconocimiento y mayor protección a las necesidades específicas sobre los pueblos originarios o grupos de personas afrodescendientes. Muy bien, continuamos con la siguiente participación. Le pido al licenciado Pedro Sergio Peñalosa Pérez, diputado federal y fundador de la organización México Negro AC, la respuesta a la siguiente pregunta. Como parte del Poder Legislativo, ¿por qué considera importante conmemorar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? Disculpe, diputado, ¿no lo escuchamos? ¿Ya me oye? Sí, ¿Sí ya, me oye? muchas gracias. Sí, gracias por invitarme a participar en este espacio que en mucho nos ayuda, ¿verdad? Justo también para podernos dirigir a las personas que están atentas en este foro virtual, porque todos y todas estamos preocupados en el sentido de la inclusión, ¿verdad? Yo retomo la importancia en cuanto a la compañera que dice que la conmemoración ayuda para la visibilización. Justo es precisamente que las conmemoraciones abren la posibilidad de darle la oportunidad a aquellos grupos históricamente excluidos a decir, aquí estoy, estamos presentes, somos parte de esta sociedad y por tanto vivimos en tal lugar geográficamente hablando y vivimos en estas condiciones. Esa visibilización ayuda también a promover la inclusión, o sea, como consecuencia de, o sea, tanto la inclusión social, porque recuerden ustedes que cuando hacemos referencia al caso específico de la población afrodescendiente,
muchas veces en la ciudad, en las grandes ciudades, por no especificar solamente en la Ciudad de México, si en las grandes ciudades, y yo creo que en los estados donde no estamos visiblemente, cuando ven a una persona de piel oscura o con características afrodescendientes, lo primero que dicen que es de otro país, de Cuba, de Nicaragua, de otro país, pero que no es mexicano porque en México no hay negros. Estas celebraciones entonces promueven esa inclusión, promueven la visibilización y promueven la no discriminación, ¿sí? También la inclusión cultural, porque obviamente que cada uno de los grupos componentes de la sociedad mexicana tenemos de manera específica nuestro comportamiento, nuestra gastronomía, nuestras danzas, música, etcétera, como parte de la identidad, ¿sí? Y obviamente que si nosotros damos a conocer a un grupo social, se tiene que conocer con todo lo que implica su cultura. Entonces esa inclusión va para lo social y lo cultural. Yo quiero también desde mi trinchera legislativa decir que el hecho de que se den las celebraciones obliga al Estado mexicano a que tome la responsabilidad constitucional para que, por un lado, reconoce a esos sectores de la sociedad, a esos pueblos que integran a la sociedad mexicana, pero también responsabiliza porque tiene que promover el desarrollo, tiene que proveer de todos los recursos necesarios para que las mexicanas y los mexicanos en los diversos sectores de la sociedad podamos tener garantizados nuestros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la cultura, al desarrollo económico, a la educación y derechos con calidad, perdón, servicios con calidad, ¿verdad? Entonces, pues la celebración realmente es un espacio que abre posibilidades y yo desde la trinchera, repito, creo que es muy necesario que esas celebraciones las hagamos desde el contexto social y desde el contexto institucional, ambos tomados de la mano. El Estado tiene los recursos para poder proveer a los sectores sociales de las condiciones para que se puedan hacer estas celebraciones. Y de ahí, pues yo como diputado seguiré, pues ahora sí que proponiendo, promoviendo de que se dé cumplimiento a los que falta por hacer en esta sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y justamente retomando lo que comentaba el diputado, me parece también de suma relevancia que se visibilice a los grupos, a los pueblos originarios y a las personas afrodescendientes, particularmente por todo el contexto histórico que tienen. Han sido grupos que han sido vulnerados desde pues, los antecedentes y que siguen replicando estas vulneraciones, que siguen viviendo expulsión y muchos límites en cuanto al acceso y ejercicio de sus derechos, y que justo como servidoras, como servidores públicos, desde nuestras funciones, tenemos obligaciones señaladas por la Constitución en cuanto a la garantía de derechos humanos en las que debemos basarnos y debemos de trabajar en pro de generar el acceso, la no discriminación y pues justo el pleno ejercicio de derechos humanos. Muy bien, continuando con las preguntas, le pediré su participación a la licenciada María Luisa Santos Santos, directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, IVAIS. Desde el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, que pertenece al Poder Ejecutivo, ¿por qué considera importante conmemorar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? Gracias por esta invitación que nos hicieron y saludos a quienes nos acompañan virtualmente a Lengua Huixin. Como ya fue mencionada, la ONU proclamó en 1994 el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que fuera el 9 de agosto, con la finalidad de fortalecer la cooperación internacional en la solución de los problemas de las comunidades indígenas, tales como derechos humanos, medio ambiente y la salud. Para conmemorar esta fecha en esta semana internacional de los pueblos originarios, realizamos diversas actividades con el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas a través de la coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que
representa nuestra amiga, la maestra Magdalena Hernández, que realicemos un conjunto de eventos como un homenaje a la rica diversidad de herencia cultural en Veracruz y que ha resistido durante más de 500 años, manteniendo viva su identidad y legado en más de 2,000 localidades del estado, con una población de 1,020,000 indígenas, más 215,000 afro-veracruzanos. Los 13 pueblos indígenas en Veracruz y el pueblo afro-veracruzano representan una diversidad de riqueza en tradiciones, tal como la gastronomía, la rica de artesanales indumentaria, sobre todo la música que nos divierte con esa música que presentan nuestros pueblos originarios, sus danzas, entre otros elementos que componen nuestra cultura e identidad. Por eso es importante que esta fecha, porque somos 1,019,017 habitantes indígenas en el estado, es decir, 1 de cada 8 veracruzanos somos indígenas. Por ello, nos ubica en tercer lugar a nivel nacional de la población indígena después de Oaxaca y Chiapas. También es importante conmemorar esta fecha porque en la ley local de Veracruz sobre derechos y cultura se establece que somos 13 pueblos originarios reconocidos. El primer lugar es el náhuatl, que contamos con 560,000 personas que somos hablantes en náhuatl. Y enseguida pues tenemos al pueblo Tutunacú, a la cual que yo pertenezco, con una cifra cercana a los 200,000 habitantes que aún practicamos nuestra lengua indígena. Ahora, estas cifras son de poblaciones en hogares indígenas de acuerdo al censo, pero si tomamos en cuenta al dato de la autoadscripción indígena, es reconocer que 4 hablantes en español, ahí ocupamos una persona hablante en lengua indígena, que nos arroja un total de 2,071,000 veracruzanos de acuerdo al INEGI. Entonces, la proporción, somos más poblaciones que hablamos lengua indígena y por lo tanto esos son los datos que yo puedo compartir en este momento de acuerdo a la pregunta. Pues muchas gracias, Pashkatatsini. Muchas gracias por compartir su respuesta. Les agradezco a los 3 ponentes que han participado hasta el momento y de igual forma pues hemos tenido como respuestas un poco en la misma línea sobre la importancia acerca de visibilizar los derechos de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes, pero también me gusta particularmente que la directora general del IBAIS nos hace pues reconocimiento, nos recalca la importancia de las lenguas indígenas y que justamente ella, al ser una persona que sigue permaneciendo pues continúa hablando la lengua materna o la lengua original, pues es realmente muy importante porque usualmente este tipo de lenguas generacionalmente se van perdiendo cuando vamos teniendo población un poco más joven, justamente por procesos de discriminación que han vivido las propias comunidades, es que prefieren en un quizás sentido de evitarle esta discriminación a la población más joven, pues ir dejando de lado la lengua y también se va perdiendo muchísimo. Entonces es muy, muy importante que se siga continuando trabajando, pues aprendiendo, manteniendo la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes. Continuando con las preguntas, le pido la participación a Natalia Espinosa Trujillo, coordinadora del área contra trata de personas de la UNOVC. Como coordinadora del área contra trata de personas, ¿cuáles son los principales retos que destacan desde la ONU con relación a la población indígena y o afrodescendiente? Hola, Rosario. Hola a toda la población que nos está escuchando y hola a las personas que también nos están acompañando el día de hoy en este conversatorio. Creo que primero quisiera retomar un poquito de lo que dijo la directora del IBAIS acerca de la importancia de reconocer que 1 de cada 5 personas en México son población indígena y que el 2% de la población en el país es afromexicana. Creo que eso es importante destacarlo
porque este tipo de espacios justo lo que genera es el reconocimiento de la existencia de esta población. Pero también creo que es importante que estos espacios se generen para poder reconocer cuáles son los retos. Y uno de los retos más evidentes que tiene la población, tanto indígena como afromexicana, es que son una población altamente vulnerable. Y uno de los retos que nosotros como institución hemos reconocido es importante reconocer todos los factores de vulnerabilidad a los que ellos se enfrentan. Por ejemplo, como barreras culturales y lingüísticas para el acceso a la educación, al empleo, a la justicia, a los servicios incluso de atención y apoyo social, que también existe pues marginación política, falta de oportunidades para la toma de decisiones por parte de la población indígena y afromexicana, cuestiones estructurales e históricas de pobreza, de acceso a la vivienda, también despojo de tierras, porque también eso es algo que todavía hasta la fecha se sigue visibilizando y se sigue presentando. Y como también lo mencionaba el diputado, también este tema de pues racismo y discriminación al cual se enfrenta la población indígena y afromexicana. Y otra cosa que también creo que es importante recalcar como un reto es que existe una violencia estructural de género. Es importante reconocer que dentro de esta población que les acabo de mencionar, indígena y afromexicana, más del 50% son mujeres. Y eso pues también hace que en temas, por ejemplo, de trata de personas, las mujeres y las niñas son más identificadas como víctimas de trata. Y esto puede ocurrir o puede hacer que también dentro de la población indígena y afromexicana, mujeres y niñas se vean más vulneradas. Creo que eso también es importante reconocerlo porque esta falta de reconocimiento de sus derechos pues hace que muchas veces se vean más vulneradas y puedan ser más susceptibles a ser víctimas del delito de trata de personas. Muchas gracias por su participación. Y sí, de hecho, como comentaba la licenciada Natalia, pues justamente también podemos hablar un poco acerca de la interseccionalidad y de todas estas características que como personas nos pueden colocar en una situación muchísimo más vulnerable. Claro, aclarando que no es el hecho de ser perteneciente a un pueblo originario, de ser mujer o de ser afrodescendiente, lo que nos hace vulnerables en sí mismos, sino cuando nos encontramos con ciertas barreras en el búsqueda de acceder a algún derecho, ya sea que una institución se nos los niegue, incluso dentro de la sociedad, pues el cúmulo de discriminación y de estigmas que hay alrededor de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes. Pues les agradezco mucho su participación en esta primera ronda. Vamos a continuar con la siguiente ronda. Para esta vamos a iniciar con la participación de la licenciada Magdalena Hernández Hernández, delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la representación de Veracruz. Como delegada del INPI en Veracruz, ¿podría explicarnos a grosso modo de qué manera la justicia alternativa abona a la construcción de una cultura de paz? Gracias. Sí, fíjate que en 1989 se ratificó por parte del Estado mexicano el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De ahí se iniciaron las reformas, el movimiento zapatista de liberación nacional. En 1994, por primera vez, se reconoce al Estado mexicano con esa composición pluricultural solamente, pero no pluriétnica. De manera posterior, en el año 2001, queda trunca aún la reforma porque se toman acuerdos en San Andrés Larráizar derivados del movimiento zapatista y que son los postulados que hasta ahora los pueblos indígenas tenemos todavía la ilusión de que se reconozcan, ¿no? Traemos esa demanda histórica, esa justicia social que tenemos los pueblos originarios, derecho, y que en el año 2001 se nos reconoce solamente como entidades de interés público. En los pueblos originarios, lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar es impartir justicia de manera directa, justicia de manera pronta, de manera expedita, aunque ahora el artículo 2 constitucional, en la reforma del año 2001,
refiere que los pueblos indígenas tenemos el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado, con defensores y defensoras que conozcan y hablen nuestra lengua y que conozcan nuestras culturas, y en caso de que no existan estos defensores y defensoras, tenemos derecho a ser asistidos por intérpretes y traductores que conozcan nuestra lengua y que conozcan nuestra cultura. Cuestión que en México todavía tenemos esa, violación histórica al debido proceso. Cuando queremos acceder a la justicia y alguna persona indígena se ve inmersa en un juicio o en algún procedimiento de orden judicial, las autoridades no nos entienden, por lo tanto no nos atienden. A nivel nacional hay un padrón nacional, valga la redundancia, de traductores e intérpretes que tampoco está completo. Por ejemplo, en el estado de Veracruz se debería de contar con un padrón por lo menos de 31 variantes lingüísticas, que son las variantes que reconoce el catálogo de lenguas indígenas del estado de Veracruz. Y entonces, cuando nosotros queremos acudir a la jurisdicción del Estado, se nos vulnera nuestro derecho de audiencia. ¿Por qué? Porque si no me entiendes, no me atiendes, ¿no? Y si se viola el derecho de audiencia, como consecuencia, se viola el debido proceso en todos los juicios y procedimientos. En el año 2006, tuve la oportunidad de participar como becaria del programa piloto México-Unión Europea, Defensoría Pública Bilingüe, en el que como consecuencia o como resultado de ello propusimos la creación del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, que actualmente está vigente, y de la cual tuve la oportunidad de ser la primera defensora pública en materia indígena. En ese entonces se estableció que para que se respetaran los derechos de los pueblos indígenas se debería de contar con una subdirección de asuntos indígenas y por supuesto con defensores públicos bilingües que hablen las lenguas indígenas del estado de Veracruz, también con intérpretes y defensores públicos que conozcan la lengua y conozcan la cultura, y que son las personas que pueden participar en los juicios y procedimientos. Al día de hoy no existen ya existe la Defensoría Pública en el estado de Veracruz, pero estas áreas ya no existen. La Defensoría Pública no cuenta con un área de traductores e intérpretes, tampoco cuenta con la totalidad de defensores y defensoras públicas bilingües en materia indígena. Entonces, no podemos hablar totalmente de una cultura de la paz cuando se nos está violentando nuestros derechos humanos, ¿no? Desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el reto que enfrentamos día a día, es la falta de presupuestos en materia indígena, porque si bien se asignan en el ámbito transversal, lo cierto es que es imposible bajar estos presupuestos porque se los etiquetan a instituciones en lo general y no están etiquetados específicamente, o no se pueden bajar aunque estén etiquetados específicamente para indígenas. No ha habido esa coordinación entre todos los órdenes de gobierno, entre el estatal, el federal y el municipal, específicamente para atención en materia indígena. Entonces, cuando nosotros decimos en qué se está abonando a la cultura de la paz y cuál es el reto que representa para el INPI, principalmente es el económico. El económico que trae como consecuencia también los recursos humanos, los recursos materiales. No se puede tener escuelas de calidad en las comunidades con una infraestructura digna porque no tenemos los recursos suficientes. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos haciendo día a día, llevar a las comunidades indígenas esta información respecto de los derechos humanos, pero sobre todo de los derechos colectivos que tenemos los pueblos y comunidades indígenas. Comentar que en el año 2019, por una instrucción presidencial del presidente de la República, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a nivel nacional, realizamos una consulta a través de 54 foros nacionales en la que estuvieron incluidos y participando los 68 pueblos indígenas que forman parte del Estado mexicano y por supuesto el pueblo afrodescendiente, y además se realizaron foros de consulta en el exterior. Derivado de ello, se conformaron comisiones de seguimiento, comisiones de expertos, y dio
como resultado una iniciativa de reforma constitucional que consta de una propuesta de 16 artículos a reformar y de 16 temas específicos, en los que básicamente lo que solicitamos los pueblos indígenas para hablar de esta cultura de respeto a los derechos humanos, a nuestros derechos humanos, es que el Estado mexicano nos reconozca como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y que nos respete nuestra autonomía y nuestra libre determinación, nuestra autonomía, nuestro autogobierno, nuestra libre determinación en la toma de decisiones, es decir, que no haya un tercero que nos esté diciendo cómo tenemos que hacer nosotros nuestra planeación. Y además, dentro de esos temas está la participación política de las mujeres con igualdad, con equidad y por supuesto con justicia, el tema de la educación, de territorios, tierras, recursos naturales, entre otros. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esta iniciativa ha sido presentada al Ejecutivo Federal y se está en espera de que el presidente de la República lo presente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efectos de que pueda procederse a su discusión y aprobación de considerarlo destinado y pertinente. Estamos a la espera, entonces, la lucha que traemos los pueblos indígenas desde los diferentes ámbitos, desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo social y, por supuesto, desde lo institucional, está respaldado en el INPI. Reitero, venimos realizando esa encomienda por parte del Ejecutivo Federal. Gracias. Muchas gracias por su participación. Y como bien comenta la licenciada Magdalena, actualmente aún existen muchísimos retos en cuanto a la garantía de derechos humanos, particularmente en el caso del derecho a la educación. También existe una barrera pues bastante grande en cuanto a que no hay o no o siguen en proceso programas para que se dé la educación bilingüe y bicultural, atendiendo a las necesidades de los pueblos originarios y con respeto a su cultura, a sus tradiciones, al derecho a la libre determinación, entre otros derechos que están reconocidos por la Constitución y por la Declaración de las Naciones Unidas, así como por el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. Entonces, justamente hay pues un marco normativo que nos señala que debería de haber un cierto respeto a los derechos de los pueblos originarios, ciertas garantías de derechos. Sin embargo, actualmente siguen siendo de difícil acceso y es labor como sectores públicos, como instituciones, seguir impulsando programas o seguir impulsando pues acciones que permitan que se vaya haciendo un ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios y que se dé este reconocimiento, como lo es en este caso el conversatorio, en el que podemos pues dar información acerca de las acciones que se van tomando y también pues ir visibilizando los derechos y las necesidades que hay alrededor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Continuando con las preguntas, le pido su participación al diputado Pedro Sergio Peñalosa Pérez. Como legislador, ¿cuáles son las iniciativas legislativas y o proyectos relacionados a las problemáticas que afrontan nuestros pueblos originarios y afrodescendientes? Bien, yo creo que con lo que comentamos anteriormente, justo para ir empujando un poco para la igualdad, para la inclusión, yo presenté al inicio de mis funciones la creación de una iniciativa para la creación de la Comisión para la Atención de los Pueblos Afromexicanos, ya que hemos visto que a nivel institucional no hay hasta la fecha así con mucha seriedad y responsabilidad la atención para la población afrodescendiente. Iniciativa que fue desechada con el argumento de que todo lo que le pega al presupuesto no es posible, ¿verdad? Aprobarse. Otra de las iniciativas que presenté fue en cuanto a los feminicidios, que se presentara pues un programa para la segregación de datos, porque habría que conocer de manera específica cuántas mujeres indígenas o afromexicanas están padeciendo dicho problema, dicho fenómeno, ¿verdad? Para que en función de eso se pueda elaborar
políticas públicas que puedan resolver el problema que está generando los feminicidios, ¿verdad? Otra de las iniciativas es la inclusión de nuestra historia, propiamente dicho, en el caso específico de los afromexicanos. O sea, revisamos los libros de texto y no hay ni una cuartilla completa sobre nuestra historia. ¿Sí? Estoy hablando de los libros de educación básica. ¿Sí? Entonces, yo presenté esta iniciativa con la finalidad de que en los contenidos de aprendizaje del sistema educativo oficial ya aparezcamos realmente con profundidad, con realidad, ¿verdad? Para que todos los afrodescendientes en México conozcamos nuestra historia, para que toda la sociedad en su conjunto sepa que existimos los afromexicanos, ¿verdad? Otra de las iniciativas, bueno, la segunda fue también, no fue aprobada con el mismo que había que una estructura específica para que pudiera hacer este trabajo y que por tanto no hay recursos para hacerlo, ¿verdad? Otra de las iniciativas fue, perdón, la de inclusión en los libros de texto ya está en proceso, ya fue dictaminada en la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y en la Comisión de Educación. Falta que pase al Pleno para ser votada, ¿sí? Otra de las iniciativas es de que presenté para que las comunidades afromexicanas seamos sujetos de derecho público, porque pues hasta esta fecha, por el mismo desconocimiento y la exclusión, pues no se tiene con certeza, ¿verdad? Propiamente respetar esos derechos que requerimos. La otra iniciativa es precisamente con estos argumentos de no haber recursos, pues que desde la planeación nacional, para el desarrollo nacional, ya se incluya a la población afrodescendiente precisamente para no estar tropezando con estos obstáculos del presupuesto, ¿verdad? Están también en proceso de revisión. Y bien, hasta ahorita son estas las iniciativas. Ya tengo preparadas 4 iniciativas que voy a presentar en este periodo legislativo que inicia en septiembre, para que de alguna manera pues empecemos a buscar el piso parejo para los afromexicanos, las y los afromexicanos. Son hasta ahí nada más mis iniciativas. Muchas gracias por su participación. Es muy importante la información que nos proporciona y esperamos que se le dé seguimiento y que pueda continuar con sus iniciativas que son de bastante importancia en cuanto a los derechos de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes. Y me permito hacerle una pregunta que está fuera de lo que se había planeado dentro del conversatorio, pero justamente en la preparación para este conversatorio veía que manejaban 2 conceptos, que es el de personas afrodescendientes o personas afromexicanas, que algunos activistas comentaban que es pues este concepto de personas afromexicanas el que más se debería de utilizar porque tiene mayor reconocimiento. Entonces, desde su perspectiva como activista, ¿cuál considera que es el término adecuado con el que deberíamos de referirnos con respecto a derechos humanos? Bueno, las 2 palabras, perdón, los 2 conceptos son válidos, muy válidos, ¿verdad? Solamente habría que ir delimitando en cuanto a la cuestión social y territorial. Los afrodescendientes somos todos aquellos descendientes de los africanos. Nos referimos muchas veces a las migraciones históricas de allá de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿verdad? En el caso específico de México, allá por el virreinato. Pero otras migraciones recientes de africanos y afrodescendientes que están llegando a México y que entran en el mismo proceso de integración en la sociedad mexicana y que se casan acá y que tienen familia, etcétera, etcétera. Pero entonces somos afrodescendientes, todos los descendientes de los africanos en el mundo. Pero obviamente, si nosotros hablamos territorialmente, los cubanos son afrocubanos para poder hacer referencia a su nacionalidad, a su territorio, a su sociedad. Los venezolanos son afrovenezolanos, los afrocolombianos, etcétera, etcétera. Por tanto, los mexicanos
somos afrodescendientes, pero para referirnos a nuestra nacionalidad, a nuestro territorio, somos afromexicanos, ¿verdad? Y son tan válidos los dos conceptos, solamente habría que ir delimitando nada más por la territorialidad, ¿sí? Aquí quiero sumar algo con respecto al uso de estas palabras de afrodescendientes y de afromexicanos. Ha sido un estira y afloja con respecto a los integrantes del movimiento afromexicano. Muchos dicen que los académicos nos han impuesto la palabra de afrodescendientes o de afromexicanos, porque nosotros en México somos negros y nos reconocemos negros. Sí es cierto, pero cuando se habla de una historia, o sea, la palabra que prácticamente nos da referencia histórica y además nos incluye a todos en este proceso de mestizaje, es la palabra de afrodescendientes o afromexicanos, ¿sí? Si nosotros decimos que somos negros, bueno, ¿qué pasa con esos descendientes de africanos que ya no tienen el color de la piel oscura y que sí también se asumen como descendientes de esos de africanos, ¿verdad? Entonces, pues la polémica es un poquito complicada cuando queremos imponer o quitar algo, ¿no? Solo fue una aclaración. Sí. Muchas gracias por su participación y justo por aclarar esta duda, que realmente, justo como les comentaba, mientras me preparaba para el conversatorio, leía que se manejaban estos dos conceptos y que pues justo había como un proceso dentro del activismo detrás de qué concepto debía de utilizarse, y pues creo que es mejor que las personas que pertenecen a este grupo pues nos hagan saber de qué manera pues están respetando sus derechos humanos en el uso de términos, particularmente porque históricamente se han ocupado términos para discriminar y para invisibilizar a las personas pertenecientes a los pueblos originarios o a personas afrodescendientes. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Le pido su participación a la licenciada María Luisa Santos Santos, directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Desde el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, ¿cuáles son las problemáticas actuales a las que se enfrenta el Instituto en materia de derechos humanos de los pueblos originarios y o afrodescendientes? Bueno, aunque parezca redundante lo que ya ha comentado por la maestra Magdalena Hernández, presento algunas de las problemáticas que presentan los pueblos originarios en Veracruz a fin de subrayarlas y reforzarlas. Falta mucho por avanzar en la asistencia jurídica de las personas indígenas, con intérpretes y traductores, que en eso siempre estamos pidiendo que nuestra población tenga intérpretes y traductores, pero sobre todo que sean certificadas frente a la Procuración de Justicia. También que sean reconocidos y luego respetados por los sistemas jurídicos tradicionales indígenas, por las instancias de administración y procuración de justicia. Que se avance en el Estado en reconocer hacia los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, como en el caso del pueblo afro-veracruzano, que ya en este año el Congreso local dio ese paso y se realizaron 12 foros regionales. Por supuesto, disminuir la violación a los derechos humanos, la desigualdad, la discriminación, la subordinación de las mujeres indígenas para que sean atendidas. Pero sobre todo, que estas mujeres indígenas, tanto indígenas como afroveracruzanos, que sean respetados de los hombres. También quiero decirlo que esto, lo que corresponde al instituto, al ser un órgano descentrado, no contamos con la capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, como lo puede ser una secretaría o un instituto con nivel de órgano público descentralizado con estas facultades. Como las entidades federativas como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, tienen a la instancia gubernamental que atiende a la población indígena al nivel de secretaría, lo que permite, además de estar facultado para poder contraer recursos para operar programas presupuestarios específicos
específicas en atención a los derechos humanos o a las condiciones específicas de desarrollo regional o a cada pueblo indígena que corresponde. Gracias. Muchas gracias y es excelente pues el trabajo que se está haciendo desde el IBAIS y que justo a veces también se ven limitados pues por las propias funciones que tienen las direcciones o también como comentaban anteriormente por temas de recursos y pues es importante que se sigan pues dando estos avances y que siga habiendo esta pues iniciativa de abonar en pro de los derechos de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes. Muy bien, la siguiente pregunta sería para Natalia Espinosa Trujillo, coordinadora del área contra la trata de personas. ¿Podría platicarnos los programas y proyectos vigentes para la erradicación de la trata de personas de población indígena o afrodescendiente en México? Claro, muchas gracias, Rosario. Les platicamos un poquito ahorita en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tenemos un proyecto de la mano de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas que está enfocado en la población indígena y afromexicana de 7 entidades del país. En específico, este proyecto tiene como objetivo poder abonar desde diferentes acciones de prevención, protección y persecución del delito a la reducción de las diferentes condiciones de vulnerabilidad que muchas veces representa la trata de personas para la comunidad indígena y afromexicana, especialmente para mujeres y niñas, porque como lo destaqué previamente, la población indígena y afromexicana del país en su mayoría pues son mujeres. Y también esto coincide con los casos identificados de trata de personas, igual en su mayoría son mujeres y niñas. Desde este proyecto se va a trabajar con Chiapas, Guerrero, Veracruz, justo Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla y Baja California. Son las 7 entidades con las que vamos a estar trabajando. Se está trabajando con municipios en particular dentro de estos estados, municipios que tengan o mayor cantidad de población indígena o mayor cantidad de población afromexicana, y esto se está haciendo de la mano o de las autoridades locales, de las autoridades estatales y también de un actor que para nosotros ha sido crucial a lo largo de los años en el trabajo que hemos tenido con ellas, y son las casas de la mujer indígena y afromexicanas. En cada una de estas entidades existe alguna institución que ayuda o apoya a la población indígena y afromexicana. Aunque tengan el nombre de Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana, también atienden a población indígena y afromexicana en general, pueden atender a hombres. Y bueno, este proyecto tiene diferentes actividades, pero entre las actividades que tiene me gustaría destacar 4 actividades en específico, son varias, pero voy a destacar 4. Uno es, se va a construir un diagnóstico para poder identificar cuál es la dinámica de la trata de personas en estas comunidades. Hace algún momento el diputado lo mencionaba, ¿no? La falta como de información o de datos desagregados para poder identificar qué es lo que está ocurriendo con la población indígena, pero también qué está ocurriendo con la población afromexicana, y que me gustaría destacar que tienen dinámicas distintas, ¿no? Y eso es lo que se va a buscar desde el proyecto, atender a las dinámicas particulares de cada una de estas poblaciones. Eso es por un lado, este diagnóstico. Por otro lado, también se va a trabajar en el fortalecimiento de capacidades de diferentes actores, ya sea la comunidad misma, autoridades locales, autoridades estatales, las casas de la mujer indígena, instituciones que atienden de forma especializada a víctimas del delito de trata de personas,
instituciones que por sus funciones también pueden atender, como Secretaría de Educación Pública, autoridades de educación pública, autoridades también de acceso a la justicia, autoridades del sector salud, por poner un ejemplo. Y se va a trabajar en fortalecimiento de capacidades a través de un programa de capacitación bastante amplio que tiene diferentes temáticas, pero entre las temáticas que tiene va a ser la identificación del delito, los procesos de canalización, el fortalecimiento de la coordinación multisectorial, que muchas veces en el tema de trata de personas o en el delito de trata de personas es indispensable trabajar con otros actores para poder atender o para poder abonar a la erradicación del delito. Entonces, bueno, se fortalece también los lazos de coordinación a través del proyecto. También se van a fortalecer los servicios de los operadores de emergencia, que también es importante, también los medios de comunicación, y sensibilizar a la población en general sobre esta parte como interseccional entre la violencia de género, la trata de personas, la parte cultural, como para que se pueda aterrizar y abordar desde una perspectiva, pues atendiendo a las necesidades particulares de cada espacio, de cada población con la que vamos a estar trabajando. Y bueno, ese es como el segundo componente. Hay otro componente que es una campaña de comunicación bastante igual robusta, que va para la comunidad en general, para poder hacer un llamado a la acción, para la denuncia, también para abonar al reconocimiento de los servicios que existen disponibles para las poblaciones indígenas y afromexicanas, que muchas veces no se conocen, y también para la visibilización de las diferentes dinámicas del delito de trata, de las modalidades de trata de personas, esto traducido en lenguas indígenas, obviamente para que pues, el mensaje llegue directamente a la población indígena y afromexicana. Y hay otra actividad que también está vinculada al fortalecimiento de las capacidades de fiscalías, de las instituciones que se encuentran o se encargan de la persecución del delito. Y hay una última actividad que me gustaría nada más destacar, y es que también desde el proyecto se está buscando identificar prácticas culturales dentro de cada una de estas comunidades que pudieran abonar a la prevención del delito, desde las propias raíces que en cada uno de estos espacios encontremos. Eso es como a grandes rasgos, es un proyecto a largo plazo. Cualquier información, pues con gusto nos pueden contactar, o ahorita por aquí por el chat, pues les podemos platicar un poquito más. Pero ese es un proyecto que actualmente se tiene y que creo que no mencioné cómo se llama, voy a mencionarlo porque creo que eso es importante. El proyecto se llama Agentes de Cambio, y este proyecto se llama Agentes de Cambio porque tuvimos un proyecto hace algunos años con comunidades indígenas y con comunidades indígenas en ese momento, en específico con las casas de la mujer indígena. Y a la hora de trabajar con las mujeres que lideran estos espacios, nos dimos cuenta de que ellas son agentes de cambio en sus comunidades. Y el objetivo ahora de este proyecto es cómo podemos transformar ese significado de agente de cambio desde la mujer indígena, pero a toda la población. Entonces el proyecto busca también abonar esta reducción de las condiciones de vulnerabilidad a través de el involucramiento de toda la sociedad. Muchas gracias por su participación. Me parece que este proyecto es de suma relevancia, particularmente porque se está trabajando interinstitucionalmente y está atendiendo directamente a las necesidades de los pueblos originarios, haciendo acciones como que la información llegue en la lengua que utilizan las personas. Particularmente en estos proyectos, ¿de qué manera se podrían acercar las personas, por ejemplo, que nos están escuchando, que requieran como pues este tipo de atención? ¿Cómo pueden acceder a ello? Tenemos una página, se llama la página de Corazón Azul, es corazón-azul.org. Ahí hay un chat sí, ahí hay un espacio en el cual pueden mandar comentarios, nos pueden buscar a través de ese canal para poder, pues, ver si están interesados. La verdad es que estamos en el proceso de sumar
Y como les decíamos, tanto a la población indígena y afromexicana que quiera acercarse, podemos nosotros revisar su participación, o a actores o activistas que también estén interesados en el tema de promover los derechos de la población indígena y afromexicana, desde el tema de trata de personas o desde el delito de trata o desde la prevención del delito de trata de personas. La idea es sumar a más aliados. Muchas gracias, Natalia. Y continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Sería nuestra tercera ronda. Empezamos con la licenciada Magdalena Hernández Hernández. Es la delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Le pregunto, ¿cuáles son los retos actuales para el INPI en materia de derechos humanos y cultura de paz? Muchas gracias. Retomando algo de lo que habíamos comentado en la pregunta anterior, pues uno de los retos es principalmente esta cuestión de la falta de reconocimiento de la jurisdicción indígena a los pueblos y comunidades indígenas y por supuesto a los pueblos afrodescendientes. En las comunidades indígenas, si el Estado mexicano reconociera, en el caso particular del Estado de Veracruz, la jurisdicción indígena, seguramente el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado incluso hasta tendrían menos expedientes de atender. Reconocer la jurisdicción indígena implica que las personas indígenas se vean atendidas en aquellas demandas de atención que requieren en su propia lengua y por supuesto con base en sus propios sistemas normativos internos, en los que no haría falta, por supuesto, la designación de intérpretes y traductores, dado que la justicia sería de manera directa. Entonces, una de las peticiones que traemos de manera histórica es esta parte del reconocimiento de la jurisdicción indígena para que los derechos de los pueblos indígenas en todos los ámbitos sean reconocidos. Además de la atención en materia pertinente y adecuada, en materia de salud, en materia de educación, la cuestión de la infraestructura, por supuesto, que tiene mucho que ver y que juega un papel primordial y principal, dado que si no contamos con áreas que puedan comunicarnos con las cabeceras municipales, a nosotros integrantes de las comunidades indígenas, muchas veces no podemos tener acceso a los recursos económicos porque no podemos comercializar nuestros productos. Y por supuesto, cuando se trata del área de salud, muchas veces no podemos sacar a nuestros enfermos porque no hay vías de comunicación adecuadas que nos permitan tener acceso a un vehículo, ambulancias. Muchas veces hay que sacarlos en bestias, ¿no? Y que tengan que subir hasta la sierra porque ni siquiera hay caminos aperturados que comuniquen. Entonces, el reto es muy grande, los recursos económicos son muy pocos y lo que nosotros aportamos día a día es principalmente este derecho de acceso a la información respecto de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para que las comunidades indígenas se vayan informando y se vayan empoderando respecto de la garantía de sus derechos humanos. Gracias. Muchas gracias por su participación y por la información que nos comparte, que justo es muy complicado, como nos comentaba, acceder a ciertos derechos que son básicos, desde el hecho de que no se cuenta con un camino que permita a las personas trasladarse, por ejemplo, a alguna clínica para dar la atención al derecho a la salud, y que también estando pues ya en esta institución se encuentran con la barrera de que no se podrían comunicar con los médicos o con las personas que laboren allí. Entonces sí es de vital importancia que se sigan tomando acciones para que se vayan disminuyendo estas barreras en cuanto al lenguaje y que permitan que haya mayor acceso a estos derechos que son de suma importancia y que son muy básicos para todas las personas. Continuando con esta ronda, la siguiente pregunta es para el diputado Pedro Sergio Peñalosa Pérez. Como fundador de la organización México Negro AC, ¿cuáles son los retos que visualiza a corto, mediano y largo plazo en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes? Y particularmente nos podría platicar acerca
de si fue difícil o cómo fue el proceso de fundar esta organización. Sí, bueno, los retos, sí, para la población originaria, o los pueblos indígenas, hay muchos retos, a pesar de estar reconocidos en la Constitución a más de 30 años, no se ha podido cumplir con los programas, con las políticas públicas, o sea, con todo lo referente a esa igualdad que deben de tener los pueblos originarios. Nosotros fuimos reconocidos en el 2019 en la Constitución Federal. Tenemos poco tiempo y obviamente tenemos una distancia enorme en cuanto a la atención institucional. O sea, los retos, tanto para indígenas como para afromexicanos, son muy grandes. Retomando lo que nos dice la persona que me antecedió la palabra, yo creo que en cuanto a infraestructura, carretera, caminos y todo eso, por todos los argumentos que ya oímos, debe de construirse y darse mantenimiento a los caminos que están muy pésimos y que esto pone en gran desventaja a las comunidades en todos los sentidos. Desde el aspecto de la salud, ¿verdad? Que hay personas que han muerto por no llegar a tiempo a los hospitales, ¿sí? Asimismo, creo que también podemos hablar de las escuelas. Se debe construir escuelas en lugares más cercanos a las comunidades indígenas y afromexicanos, y una infraestructura de calidad, una infraestructura que permita realmente ese aprendizaje, esa educación de calidad, el equipamiento que deben tener las mismas escuelas, etcétera, ¿sí? Y obviamente el mantenimiento que se debe de dar. En un recorrido por los centros de salud, han estado abandonados, han construido algunos centros de salud y jamás les han dado mantenimiento. Creo que recientemente se está proveyendo de medicamentos, pero por mucho tiempo faltó en los centros de salud medicamentos, personal médico, de enfermería, y ni se hable ya de equipamiento para dichos centros de salud. Entonces yo creo que es una deuda que se tiene y son retos grandísimos que se tienen para que estemos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Para que el Estado mexicano esté cumpliendo con los compromisos que asume en las asambleas de la ONU. También de manera específica para la población afrodescendiente, uno de los retos que tenemos, yo creo que capacitación, capacitación y más capacitación para que conozcamos nuestros derechos, porque no se puede reclamar, no se puede exigir el cumplimiento de los derechos si no los conocemos, ¿sí? Por otro lado, yo insisto que a pesar de que yo presenté una iniciativa y que ya se está haciendo algo al respecto, no solamente por la iniciativa que yo presenté, sino porque el movimiento afromexicano está reclamando y se está involucrando en la revisión de los contenidos de los libros de texto, una organización integrada por la sociedad civil y por académicos que se llama Afroeduca, se ha dado a la tarea de revisar los contenidos de aprendizaje y de estar proponiendo a la Comisión Nacional de Libros de Texto para ver si es posible que se puedan incluir. De ahí, pues yo creo que, pues dicho esto, no habrá cumplimiento cuando no se asignen recursos. No se puede decir que se van a aprobar iniciativas cuando no se les asigne presupuesto, porque sería letra muerta, ¿sí? Entonces, tenemos también el gran reto de organizarnos para poder exigir al Estado mexicano que cumpla con sus compromisos. Yo quedo a la orden. Muchas gracias por su participación y por pues estos comentarios que nos da desde lo social, desde el activismo, porque creo que es importante cuando lo podemos ver desde las realidades y no solamente de este lado como institución.
y me parece de suma relevancia pues los trabajos que están haciendo y esperemos que sí haya acciones que continúen abonando a los derechos de los pueblos indígenas y de las personas afrodescendientes. Continuando con las preguntas, le pido su participación a la licenciada María Luisa Santos, directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. En nuestro estado, ¿qué actividades se están llevando a cabo para seguir contribuyendo al respeto de los derechos humanos de este grupo de personas que históricamente han sido vulneradas? Bueno, de manera general, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas estamos efectuando las siguientes acciones en materia de derechos humanos en beneficio de la población indígena. Por ejemplo, tenemos un proyecto piloto de rescate de los sistemas normativos indígenas en Veracruz a través de la validación de los consejos comunitarios de ancianos Tutunacú en Papantla, a los que les hemos denominado COCATUPS. También hemos gestionado y coordinado capacitaciones y talleres dirigidos hacia las autoridades tradicionales con consejos de ancianos impartidos por la Escuela Judicial perteneciente al Poder Judicial. También hemos realizado diversas contribuciones en las sesiones del Sistema de Justicia Penal y en las jornadas de atención ciudadana que coordina la Secretaría de Gobernación. También hemos hecho talleres, encuentros, conversatorios y gestiones institucionales para la preservación de derecho a la medicina tradicional y a la partería indígena. Asimismo, intervenciones y talleres comunitarios para la prevención de la violencia de la mujer indígena, difundiendo y fortaleciendo el derecho de una vida libre de violencia que debe tener toda mujer. También así, hemos organizado talleres con adolescentes indígenas para la prevención de embarazos, vistos como el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivas en esta edad, pero basado en la conciencia. También se ha apoyado casos en audiencias con traductores e intérpretes de la lengua indígena Tutunacú al Poder Judicial del Estado, y que las personas indígenas en algún proceso penal pueden acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, sobre todo la gestión y vinculación con diferentes secretarías y dependencias para poder coordinar estos esfuerzos y atender de mejor manera a la población indígena, como en el caso del INPE, la Defensoría Pública de Gobierno del Estado, Dirección General del Sistema de Consolidación, Justicia Penal y la propia Dirección General de Cultura de Paz y los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, entre otros, incluso en temas sobre bienestar social, siendo los derechos sociales también de suma importancia para la atención de la población indígena. Muchas gracias por su participación. Creo que se quedó como un poquito pausado el video, pero sí lo alcanzamos a escuchar bastante bien. Muchas gracias por su participación y por la información que nos comparte acerca de las acciones que se realizan desde el IBAES y pues las colaboraciones que se están haciendo interinstitucionalmente en pro de los derechos de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes. La siguiente pregunta. Una disculpa, ya terminaríamos en este caso con la coordinadora del área contra la trata de personas, Natalia Espinosa Trujillo. A grandes rasgos y para las y los ciudadanos que nos sintonizan, así como al personal de la administración pública, ¿poder explicarnos cómo prevenir la trata de personas específicamente en población indígena y o afrodescendiente? Sí, claro, Rosario. De diferentes maneras. Uno, y esto es como para todas las personas que nos están escuchando, se pueden unir a la campaña Corazón Azul. Pueden checar, como les mencionaba previamente, la página que es www.corazon-azul.org. Ahí pueden encontrar materiales y más información sobre el delito de trata de personas.
en comunidades indígenas, afromexicanas, refugios especializados, información en general. Otra forma también es reportando posibles casos en la línea y el chat nacional contra la trata de personas, en el número 855-33-000, o en números de emergencia en el 911, en denuncia anónima en el 089. Eso es como a grandes rasgos todas y todos. Como ciudadanos podemos abonar entendiendo e informándonos acerca de cómo es la dinámica de trata de personas y sobre todo entendiendo cómo está afectando de forma diferenciada a la comunidad indígena y a la comunidad afromexicana. Y lo mismo, reportando posibles casos. Desde la administración pública, de diversas maneras, ¿no? Uno, impulsando el reconocimiento de las dinámicas de la trata de personas, sus modalidades, tanto entre las autoridades locales, estatales y todos los actores de la comunidad. También generando sensibilización y mayor capacidad por parte del personal de seguridad pública o de las fiscalías para investigar los casos de trata de personas, pero desde una perspectiva intercultural, respetando justo el derecho al acceso a la justicia, con traductores, con intérpretes, para que puedan tener un acceso pleno a este derecho. También impulsando acciones de coordinación entre las diferentes instituciones que se encuentran en los diferentes estados, porque esto ayuda o abona que se tenga un mayor alcance en las actividades de prevención, de protección de las víctimas y de persecución del delito. Esto ayuda a que tengan un mayor alcance en las actividades, se tengan mejores procesos de canalización y también se aprovechen de una mejor forma los recursos entre todos los actores que están involucrados. Y lo que mencionaba previamente, que era reconocer los diferentes elementos que ponen en vulnerabilidad o que pueden suponer un riesgo o un factor de riesgo o una condición de vulnerabilidad para la población indígena y afromexicana, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Barreras culturales, los temas de acceso a servicios básicos, acceso a la vivienda, el tema de la pobreza, el respeto por los derechos, sí, cuestiones como de racismo y discriminación a las que se enfrentan estas poblaciones a grandes rasgos. Creo que esas serían como algunas de las diferentes medidas que creo que pudieran abonar en los procesos de prevención, protección y persecución del delito de trata. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Natalia. Y justo con la información que nos estás comentando en este momento, me viene a la mente el caso de Hacienda Verde versus Brasil, que pues fue un caso en el que pues unas personas fueron llevadas a trabajar a una hacienda y fueron pues víctimas de un sinfín de situaciones y que pues lograron escapar, ¿no? Que tal vez no tiene tanto que ver en este contexto como cuando la trata, o más bien pues sí, pero lo sacó esto porque justamente pasa mucho que en los pueblos originarios pues buscan en este sentido una mejor condición laboral o buscan una mejor condición de vida y en ocasiones suelen migrar del lugar donde residen para tener pues un trabajo. En este sentido, ¿de qué manera o qué recomendaciones podrías darles a las personas para que eviten ser víctimas de alguna situación de vulneración en este contexto laboral? Creo que son como dos cuestiones y que desde las actividades que nosotros tenemos y que también se están tratando de impulsar desde la Comisión Intersecretarial y desde la oficina es que se pueda sensibilizar a la población sobre los derechos que tienen. Creo que ese es como un primer elemento, porque muchas veces lo que ocurre con el delito de trata de personas es que la víctima del delito de trata de personas no sabe o no se asume como víctima del delito de trata de personas. Y esta situación que estás comentando de que pudiera recaer en trabajo forzoso o en explotación laboral, que son dos modalidades de delito de trata de personas, pues se podrían evitar desde un conocimiento o reconocimiento de los derechos laborales. Eso es como por una parte. Por otra parte, también,
siempre hay ciertas cuestiones que puede uno identificar. Si te piden dinero previo a que vayas, si te quitan tus documentos, o sea, hay ciertas como ciertos elementos, ciertos factores que uno puede, o ciertos indicadores, ese es el término, ciertos indicadores que puede uno visibilizar con la población indígena y afromexicana para que pudieran ellos tener mayores precauciones a la hora de tener este tipo de situaciones. Desde la oficina también vamos a buscar cómo se puede abonar desde el mismo medio de comunicación que está transmitiendo estos mensajes, porque muchas veces lo que ocurre es que en las radios o en el periódico se anuncian este tipo de ofertas laborales, pero que también los medios de comunicación no logran identificar como un riesgo potencial, ¿no? Para una persona que se encuentra en comunidad indígena y afromexicana. Entonces también como abonando desde los medios de comunicación, lo otro es como ampliando el reconocimiento de los derechos laborales y lo otro es también reconociendo algunos indicadores del delito de trata de personas. Como les mencionaba, en la página hay ciertos materiales que de hecho ya se encuentran algunos traducidos en algunas lenguas indígenas y en el caso de, también están en español, digo, pero hay diferentes materiales. Entonces creo que ahí podrían ustedes ver las diferentes infografías, eso pudiera ayudar, incluso cualquier persona que nos esté observando que pertenezca a la mejor escuelas o al mismo gobierno, pueden descargar los materiales y pueden utilizarlos y difundirlos con la población, para que la población tenga mayores herramientas para reconocer el peligro o el riesgo de estar o de ser una potencial víctima del delito de trata. Muchas gracias por la información que realmente es muy útil, particularmente porque en ocasiones justamente podemos vernos en alguna situación que nos puede vulnerar y el desconocimiento pues hace que no nos veamos como en esta posible situación de riesgo. Entonces, pues muchas gracias por la información que nos comparten. Con esto terminaríamos la tercera ronda de preguntas y vamos a continuar con las preguntas que están haciendo las personas a través del en vivo que se comparte en Facebook. La primera pregunta es de Gaby Guerra, que es, desde el activismo, ¿cuáles son los estigmas o situaciones de discriminación más recurrentes? Gracias. ¿Quién quisiera contestarla? Fíjate que una de las cuestiones que ha habido principalmente es precisamente la estigmatización, la criminalización por realizar este activismo desde las comunidades. Hay muchos activistas indígenas hasta desaparecidos, ¿no? Y que han perdido y han dado la vida, han perdido la vida o los han desaparecido por esta lucha por el reconocimiento de los derechos que se realiza. La discriminación desde lo estructural del sector público, desde que si eres activista no te permiten el acceso muchas veces a las instituciones y muchas veces como saben que eres activista, no te invitan a participar porque saben que estás haciendo un reclamo justo, ¿no? Entonces, ese proceso implica que no se trate de manera digna y que puedan incurrir las mismas instituciones en una discriminación estructural. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera abonar a esta pregunta? ¿O gustan que la repita? En el caso concreto de las personas afrodescendientes por el color de la piel, por las características físicas, en muchas ocasiones son sujetos de revisión, una revisión fuera de lo normal, ¿verdad? Ya sea en centrales camioneras o en los aeropuertos. Y bueno, ser negro es como decir que es delincuente, ¿verdad? O sea, es un sujeto que el cual está propiamente expuesto a una, repito, a una revisión no típica, ¿verdad? Y que pues obviamente eso limita también
en muchas ocasiones el tránsito en muchos lugares, y pues yo creo que también parte de la migración que se da es justamente que los migrantes, no solamente por ser migrantes, sino por el color de la piel, son victimizados, ¿no? Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar con esta pregunta o damos continuación a la siguiente? También voy a hacer intervención. Con respecto a la discriminación, para poner solo un ejemplo, en el ámbito de la salud, se discrimina cuando no se atiende desde la perspectiva intercultural. No se reconoce la medicina tradicional o la partería desde las instancias de salud, desde que no se cuenta, sobre todo que en los centros de salud no se encuentran los intérpretes indígenas o la propia infraestructura de salud acorde a los usos y costumbres indígenas. Es toda mi participación. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta del público. En este caso es por parte de Brett García, que nos pregunta, como sociedad, ¿qué podemos hacer para disminuir la discriminación hacia estos grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Quién quisiera contestar? Creo que si quieres puedo abonar 2 o 3 cositas nada más. Eh, creo que un punto importante es informarnos. O sea, la información ayuda a que reconozcas la existencia del otro y lo respetes también. Entonces creo que una es tener información acerca de población indígena y afromexicana. Eso sería por una parte. Segundo, también evitando reproducir cualquier mensaje que pudiera contener prejuicios o denostar alguna cuestión por su condición de persona indígena o afromexicana. Eso también sería importante. Y 3, creo que también abriendo los espacios para que conozcamos las diferentes representaciones culturales y las diferentes actividades que desde la población indígena y afromexicana se impulsan. Creo que eso también podría abonar a disminuir, pues lamentablemente, la discriminación que se tiene hacia estos grupos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Una vez Claro que más, sí. adelante, adelante. Gracias, diputado. Respeto y trato digno, creo que son las palabras clave, pero sobre todo estar informados e informadas de que somos personas y la misma Constitución reconoce a todas las personas por el solo hecho de ser personas, el goce de estos derechos humanos. Además, así reza la Declaración Universal de Derechos Humanos también, ¿no? Personas con costumbres, con tradiciones diferentes, con especificidades propias, con pensamientos diferentes de acuerdo a la cosmovisión que nos ha tocado vivir, pero finalmente se trata solamente de personas, igual con las personas afrodescendientes, igual con las personas de la diversidad sexual, se trata solamente de personas, ¿no? No tenemos que hacer esta sectorización a la que nos ha acostumbrado la misma sociedad, ¿no? Entonces, respetar a las diferentes formas de pensamiento, las diferentes formas originarias, la composición pluricultural de la nación. Creo que se trata solamente de eso, ser respetuoso, ser empático, tratar a las personas como te gusta que te traten a ti. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias por su participación. En la palabra al diputado Pedro Sergio para que pueda continuar con la respuesta a esta pregunta. Sí, hay que resaltar que la capacitación es parte fundamental para el reconocimiento del otro, como ya se dijo, y saber que también tenemos derechos indígenas, afromexicanos y todo el conjunto de los sectores de la sociedad mexicana. Pues la capacitación, cursos, talleres y sobre todo dirigidos a las instituciones, porque desde las instituciones en muchas ocasiones
se desconoce la presencia de tales o cuales sectores de la sociedad y por lo tanto el trato que dan a estas personas es de una manera muy discriminatoria. Entonces, hay que dirigirlos a las escuelas, hay que dirigirlos a las instituciones que atienden a la ciudadanía y de otra manera pues habría que también buscar la manera, perdón, válgase la redundancia, de que estas personas pues de alguna manera estén comprometidas, porque no solamente la capacitación, sino la legislación para obligar a que haya un trato diferenciado hacia los diversos sectores de la sociedad. Nada más. Muchas gracias por su participación. La directora del IBAES también quiere abonar a esta pregunta. Bueno, desde mi punto de vista, se puede aportar desde la ciudadanía para poder respetar los derechos indígenas, es informándolos respecto de quiénes somos, cuántos somos, en dónde vivimos, por qué contamos, porque nosotros contamos con nuestras propias formas de organización y de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Es conocer en términos generales lo que establecen las leyes de México y Veracruz. Pero, sin duda, lo más importante es reconocer que México y Veracruz somos un mosaico de cultura y de lenguas, tradiciones, en la cual se basa en la empatía y el reconocimiento que somos tan diferentes y tan iguales a la vez, porque como pueblos originarios somos hermanos, pensamos lo mismo y tenemos una misma cosmovisión. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Continuamos con la siguiente pregunta. De igual forma es por parte de Brett García y nos dice que en el caso del derecho a la salud, como estudiante de enfermería, ¿qué puede hacer para abonar a los derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Alguien que quisiera compartirnos su respuesta? Ok, yo considero que de entrada tendría que hacer una revisión de la legislación en materia de salud, tanto en la legislación nacional como la internacional. Y a partir de ello, yo sugiero que se empiece a cuestionar, porque tiene que primero que cuestionarse para que pueda aterrizar esto, porque estamos en un sistema que ya se acostumbró a una dinámica de trabajo, a un trato hacia las personas para dar el servicio de salud y de alguna manera yo creo que tenemos que crear un círculo de personas que estén sobre la misma línea para poder cuestionar, para que esto se haga realidad que la salud sea un derecho humano realmente, ¿sí? Porque vemos abismalmente la diferencia entre las instituciones privadas y las públicas, que repito, hoy parece que va encaminado a querer mejorar las instituciones, pero los servicios han sido pésimos para la población. ¿Sí? Muchas gracias. Licenciada Magdalena, adelante. Sí, yo creo que en el servicio que presta, pues dar un trato digno, por supuesto, recordar siempre que la cuestión de no tratar a las personas con dignidad implica discriminación y la discriminación es un delito, ¿no? Yo creo que como persona estudiante de medicina, lo que puede, o de enfermería, perdón, lo que puede hacer es empatar este conocimiento académico, formativo que ya tiene con la medicina tradicional, porque los pueblos originarios además pedimos que se tomen en cuenta nuestra medicina originaria, ¿no? Nuestra medicina tradicional y tiene que ver con empatar y darle vida a esta cuestión de la interculturalidad de la que hablamos, ¿no? De fusionar esas dos culturas. La aplicación de la medicina alópata con la medicina tradicional. Respetar también la participación de los médicos y médicas tradicionales, la partería además, y
reitero e insisto, combinar esos conocimientos entre la medicina alópata con la medicina de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes, que tiene que ver con la cuestión de la interculturalidad. Gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que quisiera dar respuesta? Bueno, Adelante. como ya lo comenté en la primera pregunta, el personal de salud discrimina a la población indígena cuando no se atiende desde la atención con perspectiva intercultural y el derecho a la salud con respeto a las propias formas tradicionales que tenemos en nuestros pueblos. También comenté que la medicina tradicional o la partería se perciben como una acción cultural y no como un derecho a la salud por parte de las instituciones de salud. Ojalá la estudiante pudiera contar con un intérprete indígena en las diferentes, las diferentes lenguas que existen en Veracruz, que ella coordina, aprenda, sobre todo nuestra medicina tradicional, que es muy saludable, porque en los tiempos difíciles, como acabamos de pasar lo del COVID, quien nos ayudó a sobrevivir fue la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Entonces, desde luego, yo le sugiero a la estudiante de medicina que se acerca con mujeres de salud, de medicinas tradicionales, que en todo el estado tenemos, como los que acabamos de tener el día 9 de agosto, tuvimos aquí un conversatorio de mujeres medicina y guardianes de saber ancestral, y que todas esas mujeres se ubican a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz, en lo cual pues yo sí a esa estudiante, para que pueda hacer algo más sobre la medicina tradicional y sobre el conocimiento ancestral de los pueblos originarios, pues puede buscar a las médicas tradicionales que existen, aún viven en nuestro poblaciones indígenas, desde la Huasteca, el Totonacapan, las altas montañas que es la Sierra de Songolica, y la región Olmeca, que es la región de Sotiapan, que se encuentran en el sur de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones y por haber apoyado en dar respuesta a las dudas que tenían las personas del público. De igual forma, pues muchas gracias por haber colaborado el día de hoy con la dirección para dar pues seguimiento a este conversatorio. Con estas preguntas se concluyen las rondas y se concluyen las preguntas del público. Les voy a dar un aproximado de 2 minutos a cada uno para que nos compartan sus conclusiones, o si gustan compartirnos algún dato de contacto para que las personas que nos escuchan se puedan comunicar si requieren alguna pues atención. Les daría en primer momento la palabra a la licenciada Natalia Espinosa Trujillo, por favor. Muchas gracias, Rosario. Pues nada más me gustaría en principio agradecer el espacio y la compañía de las personas que estuvieron conmigo hoy en el conversatorio. Sus experiencias son bastante importantes para nosotros porque son los que están directamente con la población indígena o afromexicana del país, en específico en Veracruz y en Guerrero. Eso es como por una parte. Por otra parte, me gustaría invitar a toda la población que nos esté escuchando a que, como lo mencioné previamente, se conviertan en estos agentes de cambio. Una de las cosas muy importantes a la hora de trabajar o hablar acerca del delito de trata de personas con comunidades o con algunas poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad es la importancia de abonar desde la sociedad al fortalecimiento de todas y todos ellos. Entonces, pues invitarlos a que nos sigan a que ahora ya no es Twitter, ahora es X, ya no me acuerdo cómo se llama ahora, pero tenemos ahí en esa plataforma también, es @1DC MX, si no mal sé, y en la página de internet y con el correo que también les compartimos, para que cualquier cosa nosotros también estamos muy interesados en que la población, es decir, que todos ustedes se unan a la campaña Corazón Azul, se unan a las actividades que vamos a estar realizando. El delito de trata de personas
la erradicación de la discriminación, del racismo, no es posible si no trabajamos todos en conjunto. Entonces, es importante que de manera integral trabajemos autoridades, comunidad, sociedad civil, academia, legisladores, para poder ir reduciendo todas estas brechas que lo que hacen es solamente, abonar de manera negativa, o más bien no abonan, sino demeritar la dignidad de los seres humanos. Entonces, es solo invitarlos a que nos ayuden. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con la licenciada María Luisa Santes de la Dirección General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Solamente me queda agradecer la invitación a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos por ese tipo de eventos, no sin antes felicitar a mis compañeras y compañeros del panel virtual, a Natalia Espinosa, sus esfuerzos sobre la trata de personas, al diputado Pedro Sergio Peñalosa y el camino andado como legislador y activista a favor de los afromexicanos, y a mi queridísima amiga Magdalena Hernández por su visión, conocimiento y acciones de muchos años por los pueblos indígenas de Veracruz. Estamos avanzando no solamente como sociedad y gobierno en Veracruz, sino solo si los derechos humanos, tanto individuales como colectivos de la población indígena afro-veracruzana, son conocidos y respetados, reconocidos y aplicados. Por lo tanto, estamos a sus órdenes, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, de la oficina de nuestro señor gobernador, y el encargado de esta oficina es el licenciado Oscar Giovanni Canela Morales. Y muchas gracias por esta invitación, Pashkat Katsini. Muchas gracias por su participación el día de hoy y por la colaboración que pues ha tenido con la dirección en diferentes acciones. Se lo agradecemos. A continuación, le pido su participación al diputado Pedro Sergio Peñalosa Pérez. Muchas gracias a las y los organizadores de este evento que, repito, nos ayuda a visibilizarnos y a empoderarnos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme también a las compañeras que me tocó afortunadamente compartir con ellas en este foro virtual. Mi agradecimiento también por las aportaciones que hacen para los pueblos originarios y afromexicanos. Gracias a las personas que se conectaron. Y quiero decirles, para despedirnos ya, que tanto pueblos originarios como afromexicanos debemos entrar en un proceso profundo de reflexión, porque somos precisamente los dos grupos históricamente excluidos y discriminados, y que es muy importante que fortalezcamos nuestra unidad para que podamos reclamar de manera conjunta nuestros derechos. Y con ello yo creo que si se siguen promoviendo estos eventos, pues será el camino a seguir para irnos apoyando en aquellos retos que tenemos frente a este proceso de la igualdad y el reconocimiento. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, diputado, por su participación. Continuamos con la licenciada Magdalena Hernández del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por favor. Muchas gracias, pues igual que mis compañeros y compañeras de panel, agradecer la invitación y por supuesto felicitarles por la participación acertada que hemos tenido en este panel, y creo que nos tenemos que llevar como reflexión, unir sinergias para ir reduciendo estas brechas de desigualdad que hay entre las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Erradicar el racismo, el clasismo, la desigualdad que hay, y por supuesto pedirle al diputado
que siga siendo nuestro aliado en el Congreso de la Unión, que siga siendo nuestro aliado de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, y por supuesto pedirle que en cuanto el presidente de la República tenga a bien enviar la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena y afro para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con autonomía y libre determinación, sea el portavoz del pueblo que representa también, y por supuesto también de los pueblos originarios, para que esta reforma constitucional se haga real. Muchas gracias a toda la audiencia y muchas gracias a la Dirección de Cultura de La Paz por hacernos esta invitación. Gracias a todas y todos. Buen día, muchas gracias. Tlaxcamati Miak. Muchas gracias por sus participaciones y por haber hecho espacio en sus agendas el día de hoy para colaborar con la dirección. Como les comentaba en un inicio, nuevamente por parte del director Sergio Ulises Montes, les damos un agradecimiento. A continuación, les voy a otorgar de manera virtual sus constancias. En primer momento, este es un reconocimiento a Natalia Espinosa Trujillo por su destacada participación en el conversatorio virtual Los retos de Veracruz en materia de derechos humanos de pueblos originarios y afrodescendientes en el contexto actual. Muchas gracias, Natalia. Mil gracias al Estado de Veracruz y a ti, Rosario, por conducir tan excelentemente este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, le damos de manera virtual este reconocimiento a la licenciada María Luisa Santes Santos, de igual forma por su destacada participación en el conversatorio virtual que hemos llevado a lo largo de esta mañana. Muchas gracias por esta invitación y darme la oportunidad de poder participar en este momento y poder ahora sí compartir mi experiencia como mujer indígena. Y le agradezco a esa Dirección General de Cultura de Paz, Derechos Humanos, que en esta ocasión nos haya invitado. Pashkat Katsine. Muchas gracias. A continuación, otorgamos de igual forma de manera virtual este reconocimiento al licenciado Pedro Sergio Peñalosa Pérez, quien ha participado de igual forma como panelista el día de hoy en el conversatorio Los retos de Veracruz en materia de derechos humanos de pueblos originarios y afrodescendientes en el contexto actual. Continuamos con el reconocimiento a la licenciada Magdalena Hernández Hernández por su participación en el conversatorio que hemos llevado a cabo el día de hoy. Le agradecemos haber sido panelista en esta ocasión. Pues de esta manera concluimos el día de hoy este conversatorio. Les agradecemos nuevamente por su colaboración y por haber tenido pues la disposición de haber abonado a la información que nos proporcionaron y a las preguntas que realizó el público. Muchas gracias. Esperamos que podamos continuar tomando acciones en pro de los derechos de los pueblos originarios y de las personas afrodescendientes. Hasta luego.